Muy buen día, un cordial saludo para todos los estudiantes de la materia Comunidad, Etnias y Derechos, para la profesora Gira Perea también. Hoy estamos en la última fase, fase 4 de este curso, y hoy nos invitan a responder algunas preguntas a través de este video. Vamos a iniciar. La primera pregunta nos pregunta que nos consulta, perdón, cuáles considera que son las habilidades pertinentes que debe tener o desarrollar un politólogo para acompañar escenarios interculturales. Bueno, digamos ahí, primero que todo, que la competencia intercultural es fundamental para un politólogo, toda vez que tenemos buscamos o debemos tener la capacidad de comprender, analizar y empatizar con las diferentes culturas y etnias que se encuentran en nuestro país, toda vez que somos declarados, según la Constitución Política de Colombia, un país pluriétnico y multicultural, ¿sí? Entonces hacer honor a ello. Debemos tener sensibilidad con las tradiciones, costumbres, creencias y arraigos de estas poblaciones indígenas y tratar de tener la mayor cantidad de conocimiento diverso frente a todo lo que envuelve el mundo de estas comunidades y culturas. Adicionalmente, tener una comunicación efectiva es fundamental en este avance como politólogos, tanto oral y escrita, dependiendo de la región en la que, o comunidad en la que nos estemos desenvolviendo. Para comunicarnos con ellos es importante usar un lenguaje claro, asertivo, concreto, respetuoso, y en la medida de lo posible, pues hombre, ir incluyendo en nuestro haber el bilingüismo con actividades o con que conlleven al aprendizaje de las diversas lenguas que hay en nuestro país, indígenas en cuanto nos sea pues posible, ¿verdad? Fundamental para nosotros también el conocimiento político y jurídico que hay en torno a todas estas comunidades, no solamente, digamos, Constitución Política de Colombia y diferentes articulados y leyes que hay en torno a ellos, sino también tratados internacionales como los de la OIT, que son fundamentales en temas de comunidades indígenas, todo lo que tiene que ver con sus derechos, también deberes, y la comprensión de las estructuras políticas que conllevan o que pretenden conllevar al mejor desarrollo del relacionamiento con estas comunidades, no solamente en lo político, sino también en lo administrativo. Bueno, algo que a mí en la carrera me pareció fundamental fue el desarrollo de habilidades para la negociación y para la resolución de conflictos, la mediación y el buen término de los mismos. Eh, Desarrollar estas habilidades para poder resolver problemáticas al interior, no solamente, digamos, del sector privado, sino principalmente de este tipo de comunidades, me parece que es una de las capacidades que más debemos potenciar a nivel de politólogos, eh, teniendo en cuenta lo que mencioné al inicio, todo lo que tiene que ver con el aspecto intercultural que manejamos, facilitando los diálogos constructivos entre nosotros mismos y las comunidades. Aplicar estrategias, en este punto aplicar estrategias que nos ayuden a poder desarrollar este objetivo. Para el politólogo también es fundamental poder llevar a cabo muestreo, análisis y seguimiento a los resultados. Esa capacidad de nosotros como politólogos para buscar, indagar, pero también hacer el seguimiento después de la implementación de las políticas públicas, sobre todo en temas de comunidades, que es lo que nos conlleva, a lo que nos trae hoy esta charla, es prioritario para el desarrollo de nuestra profesión, siempre con metodologías idóneas para el análisis de datos y la ejecución de los mismos. Y por último, la ética profesional. Yo creo que la ética profesional tan perdida en esta época en Colombia, donde vemos grandísimos casos de corrupción que afectan a las comunidades, por ejemplo en La Guajira, casos como el de el PAE, casos como el de los carrotanques para el agua de las comunidades indígenas y rurales y citadinas de La Guajira. Es algo que impacta fuertemente y que como politólogos tenemos que tener la sensibilidad para ser no solamente veedores, sino también ejemplo de lo que no, de lo que se debe hacer y de lo que no, y de lo que debemos castigar, digamos, desde la perspectiva del politólogo, en lo que tiene que ver con
la entrega, la rendición, el análisis de cuentas. Bueno, tenía otra pregunta que era cuáles son los pasos a seguir para la aplicación y efectividad de la consulta previa y en caso tal de que esta no se lleve a cabo, la tutela. ¿Cómo sería la instauración de una tutela para la protección de los derechos de la autodeterminación de los pueblos étnicos en Colombia? Aquí muy importante decir que primero que todo hay que identificar los afectados, después de identificar estos afectados, entonces mirar qué comunidades étnicas pueden verse vulneradas por una medida o por un proyecto, invitar a esas comunidades a planificar desde la consulta, la planificación, no solamente de recursos, sino de tiempos, disponibilidad de todas las comunidades. Brindar a ellos una información muy transparente es importante dentro del desarrollo de esto, proveerle todo lo que sea necesario y pertinente de manera comprensible, que para ellos sea muy fácil de entender la propuesta de lo que se va a llevar. Hasta aquí podemos notar que la participación activa de la comunidad es fundamental, no solamente que sea libre, sino bien informada, que ellos se sientan parte del estudio y parte de la solución, ¿sí? Eso hará que las comunidades vean de buena manera o sí, de buena manera el proyecto que se está presentando y así fluya de una forma más positiva. Como todo, hay que documentarle y hacer un seguimiento. Lo dije en un punto mucho más arriba, el politólogo tiene una responsabilidad muy grande para saber documentar y poder y tener la capacidad para poder hacer seguimiento a lo que se documenta, registrando absolutamente todo lo que se dé dentro de la consulta interna y aquellos articulados y aquellas leyes y la Constitución Política de Colombia que nos permita, eh, que nos permita avanzar en el proyecto de la consulta interna. Bueno, ahí como sería el tema entonces posteriormente de la acción de tutela, si se llegase a vulnerar algún derecho, entonces identificar qué derechos se vulneraron, ahí nos podemos apoyar en una cantidad de artículos de la Constitución Política, el 7, el 10, el 13, el 246, 286, que nos permiten tener un conocimiento de la autodeterminación de los pueblos indígenas y de la base de los derechos de los que ellos son sujetos, ¿cierto? Habiendo determinado estos derechos, pues también habremos obtenido la información de lo que se está vulnerando en las comunidades. Recopilamos evidencia para poder estructurar la tutela. Con esa evidencia, pues vamos a marcar lo que son los hechos, lo que es la jurisprudencia que tenemos al respecto, la solicitud, los derechos vulnerados y la solicitud de lo que estamos pretendiendo en esta acción de tutela, que en este caso sería pues digamos, la violación a la autodeterminación de los derechos de los pueblos étnicos. Presentamos posteriormente la tutela ante un juez de la República y juez de la República competente y posterior a esta redacción y entrega, pues esperamos la respuesta o el fallo y ante este fallo, pues hacer seguimiento y defender, si es el caso, a los pueblos indígenas, sobre todo sus intereses, con base en la respuesta que dé el fallo de tutela. Se implementa entonces de esta manera la sentencia, asegurar que ella sea cumplida, pues tenemos en cuenta que en Colombia hay entidades que no respetan, digamos, este tipo de fallos, entonces ante una sentencia incumplida, pues aplicar todo lo que sea concerniente para la búsqueda del avance al respecto del cumplimiento de la vulneración de derechos que mencionaba anteriormente. Por último, teníamos una pregunta de cuáles son los retos que enfrenta la ciencia política desde una perspectiva, digámoslo, intercultural, para aportar perdón, al camino y lograr la potencialización de las capacidades de estas comunidades étnicas desde el pensamiento, pues sí, decolonial y hegemónico que nos rige, ¿cierto? Entonces aquí básicamente indicar que es importante descolonizar el conocimiento, es decir, salirnos de ese centro hegemónico y creer que nosotros, la periferia, podemos ser ese centro de nuestras propias resoluciones y de nuestras propias propuestas de resoluciones, incorporando a nuestro sistema o al sistema, mejor en este caso de las culturas étnicas, todo el conocimiento y las cosmovisiones de lo que se aprende del exterior y extraer para acá y poner en función de las poblaciones
víctimas de violaciones de derechos, por ejemplo. Sí, básicamente eso. ¿Cómo más? A través de la inclusión y la participación es fundamental a estas comunidades, perdón, hacerlas cada vez más partícipes de lo que sucede dentro de la ciudad. Voy a poner un ejemplo. En Medellín, digamos una ciudad cosmopolita, con problemas de gentrificación, alto flujo de turismo, podemos buscar a las comunidades que hay de otros departamentos y regiones. De hecho, el Consejo de Medellín en el 2019 creó una política pública muy interesante para, digamos, aglomerar a estas comunidades étnicas y potenciar de ellos lo mejor, lo cultural, lo académico, lo gastronómico, una cantidad de cosas y ponerlas al servicio no solamente de ellos, sino también para enriquecer la oferta cultural de la ciudad, dándoles un espacio obviamente de participación en todo lo que tiene que ver con salud, infraestructura, educación, ¿sí? Entonces, esa participación, esa inclusión es fundamental, creando esos mecanismos como el que acabo de exponer y de explicar por parte del Consejo de Medellín, de inclusión, ¿sí? De inclusión, respetando y potenciando todo aquello que tengamos para ofrecer desde las comunidades étnicas. Bueno, es fundamental también la comunicación intercultural desde la educación, es decir, que la educación sea una herramienta para llenarnos de esa riqueza que tiene nuestro país, de esa riqueza intercultural y lograr cada vez más que haya una sinergia entre las diferentes culturas que hay a nivel de ciudad y de país, eso puede ser desde la educación a través de la reforma de currículos académicos, donde cada vez más incluyamos pensamientos más decoloniales, menos decoloniales y más inclusivos e interculturales, ¿sí? Esto es fundamental. Aquí aplicar también como medida siguiente todos los aspectos políticos y legales. La Constitución Política de Colombia, inclusive tratados internacionales como el de la OIT en su artículo 169, que nos habla de las condiciones laborales para los pueblos indígenas, deben ser incluidas en cualquier política pública, deben ser la base de esto, ¿sí? Tener muy presente eso, ya que nosotros tenemos una diversidad cultural demasiado amplia y debemos ver allí no un problema, sino una oportunidad. Para finalizar, hablar sobre la sostenibilidad también y justicia social. Los pueblos indígenas pueden ellos mismos crear una sostenibilidad desde sus tierras, que son en gran mayoría muy ricas, para poder dar sostenimiento y sustentabilidad a sus propias comunidades. Esto es muy interesante, incluso recientemente se firmó un acuerdo entre Colombia y Brasil para potenciar lo que en Brasil ya funciona, que son granjas autosostenibles. Aquí en Colombia deberíamos implementar ese tipo de temas que van de la mano no solamente de la sostenibilidad, sino también de la justicia social, ¿sí? Muy importante eso. Entonces básicamente digo que esos son los focos que debe tener el politólogo en temas de inclusión, de colonialismo, interculturalidad y todo aquello que nos conlleve a un mejor y mayor entendimiento y aceptación asertiva de lo que nos rodea, que es un Estado totalmente multiétnico y pluricultural. Agradezco a la profesora Gira por este espacio. Gracias a todos por la atención prestada.